Bueno, déjeme leerle una historia que encontré en algún libro. Y es de una enfermera que dice: una enfermera del pabellón de los niños en un hospital de Inglaterra. Hace tiempo que encontraba la vida, como ella misma decía, inútil, sin sentido. Había leído muchos libros y estudiado muchas filosofías tratando de encontrar satisfacción. Nunca había probado la Biblia porque una amiga la había convencido con argumentos sutiles de que la razón no podía estar en ella. Cierto día llegó un visitante a la sala y dejó algunos evangelios. Convenció a la enfermera para que leyera un ejemplar del Evangelio de Juan. Brillaba y relucía con la verdad, dijo, y todo mi ser respondió a ella. Las palabras que acababa de decir fueron Juan 18:37. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así es, escuché esa voz y oí la verdad, y entonces encontré a mi Salvador, exclamó la enfermera. A menudo me he preguntado ¿por qué los congregantes de hoy no responden de esta manera al Evangelio? ¿O no se maravillan cuando agarran su Biblia y la empiezan a leer? Antes como que le restan importancia a la Biblia. ¿O no veo mucho entusiasmo en conocerla a profundidad, sino que nos conformamos a veces con el sermón que escuchamos el domingo y nos vamos a nuestra casa tranquilos y decimos: ¿de qué trató la prédica? Bueno, quién sabe, no sé, solo sé que el pastor contó a lo mejor chistes de suegras y solo nos acordamos de eso. A veces con tristeza escucho frases de la gente que no lee su Biblia y a lo mejor usted las ubica, frases como esta: nosotros tenemos amor, mas no necesitamos tanta Biblia. Jesús no quiere nuestro conocimiento, quiere nuestro corazón. Nosotros somos espirituales, no estudiosos legalistas. Y muchas veces yo me pregunto, con todas estas frases, ¿acaso la Biblia no la escribió el Dios de amor en el que creemos? ¿Qué cosa hay más espiritual que las palabras que inspiró el Espíritu Santo? Cuando dicen, es que nosotros somos espirituales o nos dejamos mover por el Espíritu Santo, ¿acaso lo que está en la Biblia no es la inspiración del Espíritu Santo? ¿Y acaso no son las mismas palabras de Dios? ¿No deberíamos de ser más espirituales cuando escuchamos la voz de Dios y la hacemos? ¿No es ser eso espiritual? ¿Y cómo vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestra vida si nosotros no le damos la importancia a estudiar la palabra de Dios? Y cuando pienso en esto, con tristeza puedo decir que mucha gente no cree que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios. Yo me preguntaba por qué la gente contradice cosas que a lo mejor son muy claras en la Biblia. No estoy hablando de cosas que puedan ser debatibles en cuanto a doctrina o tienen una dificultad de interpretación, sino cosas muy claras en la Biblia que dice Dios que no le gustan, que no lo acepta, que no debe de ser así. Y nosotros llegamos a la Biblia con nuestras presuposiciones, llegamos con nuestros gustos personales y todo lo que no nos gusta nosotros lo quitamos y decimos: no, la Biblia no puede ser así. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué preferimos las palabras agradables o la motivación que nos pueda predicar un hombre a un estudio serio y profundo de la palabra de Dios? Porque no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. Si yo le pregunto esto en esta noche, si usted estuviera en su casa, estuviera a lo mejor lavándose los dientes ahí, antes de acostarse, y está ahí lavándose los dientes, y escuchara la voz de Dios audible, diciéndole: hijo mío, ve por una coca
a la tienda. ¿Qué haría usted? Usted diría, no, Dios, ¿cómo crees? Me acabo de lavar los dientes. No se puede. O ya me puse la pijama, no puedo. O sea, no, ¿cómo voy a ir? O va a decir, no, a mí ni me gusta la coca, ¿yo para qué? O si usted está seguro que eso es la palabra inefable, inspirada de Dios, usted diría, pues me tengo que cambiar y tengo que ir por la coca. No se preocupe, Dios no le va a pedir ninguna coca porque aparte le hace daño. Pero déjeme decirle que entonces, ¿por qué? Cuando leemos nuestra Biblia, que es el ancla más segura y la revelación más segura que nosotros tenemos y la única, ¿por qué nosotros no somos tan dóciles para responder a ella? ¿Por qué nosotros no inmediatamente decimos, wow, esto es lo que tengo que hacer, esto es vida para mi alma? ¿Por qué no nos maravillamos cuando la escuchamos? ¿Por qué no nos dan ganas de leer más, de aprender más? ¿Por qué muchas veces nos conformamos? ¿O por qué muchas veces ni siquiera lo intentamos? Déjeme presentarle el día de hoy la defensa para decirle que la palabra, que la escritura, la Biblia que usted tiene ahí es la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjeme reforzar estos puntos que vamos a ver. La escritura es inspirada, es infalible y es útil. Es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Recuerde bien que Pablo está hablando acerca del peligro de los falsos maestros, de que muchos apostatarán la fe, de que muchos seguirán a esos falsos maestros, pero le ha dicho, tú persiste en esto. Tú persiste en lo que te has persuadido, en lo que has aprendido de mí y de tu abuela y de tu madre, y enseña a otros hombres fieles y conviértete en un instrumento útil. ¿Y cómo usted puede hacer todo eso? Cuando usted tiene la palabra de Dios en su vida, cuando usted tiene la Biblia, la Escritura, como la palabra de Dios y nada más, como lo más importante que usted posee. Déjeme decirle cómo empieza Pablo a hablar de esto y le recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjese, no dice, algunas partes son inspiradas por Dios. Las partes que a ti te agraden son inspiradas por Dios, o lo que hable de amor, eso es inspirado por Dios. Las cartas que escribió Pablo son inspiradas por Dios, pero la que escribió Pedro no es tan inspirada. Hay gente que, no sé si tenga una Biblia, donde las letras del Evangelio vienen algunas en rojo. Y esas palabras en rojo son las que habló el Señor Jesús. Y mucha gente cree que esas palabras son más inspiradas que todo el resto de la Escritura. Ahora, eso no es verdad. ¿Sabía esto? ¿Sabía esto que las palabras de Jesús no son más inspiradas que todos los otros libros del canon? ¿Y sabe por qué? Porque la inspiración provino de la misma persona. ¿Se da cuenta que Jesús habló muchas cosas? ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que nada más las palabras que vienen en rojo en su Biblia son las que Jesús habló durante toda su vida? Habló mucho más. ¿Usted cree que era la única cosa sabia que dijo en toda su vida? ¿Verdad que no?
Dice que aún dijo muchas cosas y hizo muchos milagros que no podrían ser escritos en todo. Pero ¿por qué tenemos exactamente esas palabras? Porque esas son las palabras que fueron reveladas por el Espíritu Santo y quiso que nosotros las conociéramos, porque eso es lo que necesitamos. Esa es la revelación que nosotros necesitamos y podemos tener la seguridad que todo lo que está en Génesis, así como lo que está en rojo en los evangelios, así como lo que habló Pablo, así como lo que habló Pedro, así como lo que viene en Apocalipsis, todo es inspirado por Dios y tiene el mismo valor porque son las palabras de Dios. Fíjese, no hay palabras en su Biblia, en el original de la Biblia, que no sean inspiradas por Dios. Acompáñeme a 1 Corintios. Capítulo 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, nosotros no estamos enseñando con nuestra sabiduría humana. Es decir, nosotros no somos la fuente, el origen del cual trae esta revelación que viene aquí en la Biblia. Algunas personas me decían, es que ¿por qué hacen tanto énfasis en lo que dice Pablo y en lo que dice Pablo y en lo que dice fulanito, tal apóstol? ¿Sabe por qué? Porque lo que está escrito en la Biblia no es con sabiduría humana, sino es ¿qué? Lo espiritual. Y dice que Dios acomodó lo espiritual a lo espiritual. Y dice que es lo que enseña el Espíritu. Así es que tenemos la certeza de que todo lo que está ahí es lo que el Espíritu Santo quiso decir. Ahora mire, seleccionar algunas partes de la Escritura, cuando usted selecciona las partes que a usted le gustan de la Escritura, usted está siendo el juez de la Biblia. Usted está siendo el juez de las palabras de Dios. Usted está siendo el juez, se está convirtiendo en el juez de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando usted dice, esto sí me gusta, esto no me gusta. No, creo que eso debe de ser cultural, porque no, ya está pasado de moda. Pero no hay ningún elemento cultural en el contexto. Entonces nosotros no estamos siendo dóciles a la palabra. No estamos siendo dóciles al espiritual, sino estamos rebelándonos en contra de la revelación divina de Dios. Mire, se da cuenta que a lo largo de toda la historia, ¿cómo el pueblo de Dios conoció a Dios? ¿Cómo era que el pueblo de Dios sabía cómo pensaba Dios, cómo actuaba Dios? ¿Cómo supieron? ¿Acaso lo pudieron ver? ¿Acaso Él bajó y hizo tal y tal cosa en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se revelaba Dios a su pueblo? ¿A través de qué? De los profetas. Siempre el pueblo conoció a Dios a través de la palabra, a través de las palabras que Él habló a través de los profetas. Por eso dice la Escritura que Él habló de muchas maneras a través de muchos profetas y que en la actualidad habla a través de ¿quién? Del Hijo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿se da cuenta? Habló a través de muchos profetas, Antiguo Testamento, y ahora habla a través del Hijo. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban ¿qué? Las palabras de Jesús.
Tenemos la certeza de que eran exactamente las palabras de Jesús, sí, porque el mismo Jesús hizo una promesa diciendo que Él enviaría al Consolador, el cual les recordaría todas las cosas que Él había hablado. ¿Se da cuenta que esas palabras son para los apóstoles? ¿Se da cuenta que eso es una capacidad dada por el Espíritu Santo para que ellos pudieran ir y enseñar a otros exactamente lo que habían aprendido de Jesús? No es que le da buena memoria cuando va a presentar un examen en la preparatoria o en la universidad y uno dice que el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas. No, no se refiere a eso la Escritura. Se refiere a que los apóstoles iban a recordar, iban a decir exactamente lo que Jesús quería decir a su pueblo. Ahora déjeme decirle algo muy interesante. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. ¿Sabe por qué comienza así el Evangelio? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Es lo que le acabo de decir, que la única manera en la que el pueblo conocía a Dios era a través de la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra del Antiguo Testamento, todo lo que era Dios, toda la forma de pensar de Dios, de actuar de Dios, se hizo carne a través de Jesucristo y nos siguió hablando en esta tierra. Por eso es tan importante. Por eso toda la Escritura, sin excepción de ninguna cosa, es inspirada por Dios. Ahora, esta palabra de Escritura es grafé. Significa escritura, palabra, es decir, son las palabras que Dios quiso en el contexto e idioma que Él quiso. La palabra escritura, que le dije, grafé, grafía, significa que Él utilizó un idioma para poderse comunicar, siguiendo las reglas normales de escritura. Hay mucha gente que me dice, bueno, es que nadie puede poseer la interpretación correcta de la Escritura. ¿Usted cree eso? ¿Que ningún ser humano pueda hacer la interpretación correcta de las Escrituras? Entonces, ¿para qué la habló Dios? Si nadie puede entenderla, si nadie puede interpretarla, entonces ¿para qué la dio Dios? ¿Se imagina un Dios que dijera, me voy a comunicar y les voy a decir exactamente lo que quiero, les voy a decir exactamente cómo soy y lo que demando de ustedes, pero lo voy a decir de una manera tan cifrada que ustedes nunca lo van a poder entender? Sería un Dios cruel, ¿no es cierto? Sería un Dios insensato, un Dios que cómo nos da algo que ni siquiera podemos abrir. Pero ¿sabe que Dios utilizó un idioma específico, 3 idiomas específicos en toda la Biblia? Que los escritores o la manera en la que lo dijo era exactamente lo que quería comunicar, siguiendo las reglas normales como cuando usted y yo aprendimos a hablar y hablamos de alguna manera, y hablamos las palabras en cierto orden para que se entienda perfecto, y las decimos en un contexto para que también nos puedan entender. Eso fue lo que hizo Dios. Y mire, la palabra inspirada viene o tiene relación con la palabra neuma. De ahí sacamos la palabra espíritu. ¿Y sabe qué significa? Significa soplar o exhalar. Lo que está diciendo Pablo nos está explicando el origen de la palabra de Dios, de la Escritura, de la Biblia que nosotros tenemos, y dice que fue exhalada, fue soplada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Y este término de inspirar, de soplar, se utilizaba era un término que explicaba el movimiento que los barcos tenían cuando venía el viento y golpeaba la vela, y ese soplo era el que movilizaba el barco.
¿Se da cuenta de eso? Usted tiene un barco, tiene la vela, el instrumento, y llega ese soplo y lo que hace es mover el barco. Ese fue el sentido que está diciendo aquí Pablo, que la Escritura movilizó, el Espíritu de Dios movilizó a los autores de la Biblia para que ellos escribieran las palabras que Dios quería. O sea, no fueron las palabras que quisieron, sino fueron las palabras que el Espíritu Santo inspiró. Ahora, aquí está la paradoja, y esta es lo difícil. ¿Quién es el autor de la Biblia? En primera instancia decimos Dios porque es Dios, pero también si le pregunto, ¿quién es el autor de la primera y la segunda carta de Timoteo? Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Pero a final de cuentas es Dios. Déjeme explicar esto. Evidentemente, si usted lee las cartas, puede notar el temperamento, el carácter, la personalidad de Pablo en sus cartas y puede notar la diferencia cuando está escribiendo Pedro. Puede notar que Pablo era estudioso del Antiguo Testamento y maneja muy bien las enseñanzas, y puede notar que también Pedro, aunque sea de otro tipo de profesión, también trata de hacer lo mismo, pero no es el mismo estilo. Ahora, si usted tiene un barco puede ser de diferente tamaño, ¿cierto o no? Y no sé si ha visto películas, yo he visto algunas de los piratas y tienen diferentes velas, ¿no? Algunos les ponen un dragón, algunos les ponen una calavera y son de diferentes colores. Eso sería la personalidad o el estilo del autor, pero en última instancia, lo que hace que ese barco funcione y pueda llegar a destino, ¿qué es? El viento. Puede tener diferente personalidad, si no hay viento, no funciona, no hay movilidad en ese barco. El Espíritu Santo no pasó por alto la personalidad de cada uno, pero sí se aseguró que fueran las palabras correctas para llegar a destino. Es decir, cuando usted hable su Biblia, tiene la certeza de que lo que está leyendo ahí es la palabra de Dios, exactamente lo que Dios quiso decir. ¿Sabe por qué? Al menos en esta iglesia le damos tanta importancia a las palabras, porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Creemos en este versículo. Alguna vez platiqué con un pastor y decía, no, eso de hermenéutica que ustedes hacen, o sea, no, eso no se necesita. Lo que se necesita es el Espíritu Santo. Si Dios habló palabras concretas en un idioma específico que podemos llegar a conocer, ¿cuál sería el trabajo de todo maestro de la Biblia? Estudiar las palabras específicas, porque son las palabras de Dios. Le debemos de dar tanta importancia a cada palabra, a cómo está acomodada, a cómo está en el orden, en las reglas gramaticales. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. Mire, si yo estuviera leyendo un libro de Shakespeare y se lo diera a leer a usted, yo le podría decir, bueno, usted léalo en su casa y lo que entienda está bien. A lo mejor para usted significa una cosa. Es más, si se quiere saltar una página, pues con que le entienda de qué trata la trama. Pero se da cuenta de que cuando venimos a la Escritura no estamos hablando de las palabras de un hombre, sino estamos hablando de las palabras de Dios, y que cada palabra, si nosotros lo amamos y estamos enamorados de Él, deberíamos de ponerle la mayor atención posible. Cuando usted ama a alguien, usted le pone atención hasta la mínima palabra. Mire, cuando yo andaba quedando bien con mi esposa, que andaba de novio, y ya se usaba el WhatsApp, y nos mandábamos audios o mensajes de texto, ¿sabe cuántas veces lo volví a leer y a escuchar? Porque no me quería perder detalle. Y así de, ¿cómo me dijo que te amo? Me lo dijo en tono
como enojada o sí me lo dijo en tono feliz. Todo era importante, ¿se fija? Cada detalle era importante de las palabras que había dicho porque para mí era importante. Bueno, más importante no es la palabra de Dios que habla de nuestra eternidad, que habla de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos esa palabra, porque mire, John MacArthur dice esto. ¿Qué inspiró Dios? Según este versículo, ¿qué inspiró Dios? ¿Inspiró a los hombres o inspiró palabras? ¿O inspiró la palabra? Sí, más bien, ¿inspiró al hombre o inspiró la palabra? La palabra. Por eso debemos de tratar con tanta seriedad la Biblia. Y mire, dice, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Le emociona tener su Biblia? ¿O está igual de emocionado que yo de lo que estamos viendo aquí? Primera de Pedro, no sé si no está Dulce ahí. Perdón, es segunda de Pedro 1 y voy a leer desde capítulo 1, versículo 20, que no tengo mi Biblia, creo que me la llevé. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese, dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura, es decir, aquí nos habla de profecía como algo que habla del destino o del futuro, sino como la palabra de Dios, como el mensaje de Dios, que eso quiere decir profecía, de la Escritura, no es de interpretación privada. Ahora, de interpretación no quiere decir cómo la interpretan, cómo la entienden, sino se refiere por el verbo al origen. Dice que el origen de la Escritura no es privado. ¿Qué quiere decir esto? Que no le pertenecía a un hombre en específico. No es que Pablo dijera, yo soy el único que puede tener revelaciones de parte de Dios. Me pertenecen a mí porque Dios me dio ese talento. No. Fíjese, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nunca los hombres hablaron de acuerdo a su voluntad. Es decir, tenemos la certeza de que los hombres que hablaron la palabra no es que un día se levantaron bien inspirados y que dijeron, hoy voy a escribir la segunda carta a Timoteo. Hoy como que tengo ganas. Y que al otro día, pues nada, y al otro al fin de semana dijo, hoy voy a escribir primero a los Corintios. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo bien importante. Que estos hombres no eran diferentes al resto de la humanidad. No es que escribieron los libros porque fueran superdotados o porque fueran unas personas excelsas o no sé, que ellos tuvieran una capacidad y ese día decidieran venir y escribir algo.
Lo que quiere decir es que ellos ni siquiera decidían cuándo empezar a escribir o a hablar cosas reveladas por el Espíritu Santo. ¿Se fija eso? Porque no era su voluntad la que gobernaba la inspiración, sino era el Espíritu Santo el que movilizaba. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo soplados por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que sin el Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo decidiera hablar, ellos no hubieran podido escribir nada. Le digo esto, ¿usted cree que Pablo solo escribió esas cartas que tenemos en la Biblia? ¿Sabe que Pablo por lo menos escribió otras 2 cartas a los Corintios? Y las menciona dentro de Corintios, y una se llamaba la carta severa, porque reprendía la conducta de los corintios. Pero sabe que lo único que tenemos es aquello que fue inspirado por el Espíritu Santo, no aquello que escribieron autores bíblicos. ¿Por qué no tenemos las otras cartas? Porque eso no era inspirado por el Espíritu Santo, porque eso no lo necesitamos. Lo único que necesitamos lo contiene la palabra de Dios. ¿Se fija? Y mire, dice que la Escritura es útil. Tenemos la seguridad que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, que tenemos lo que necesitamos. ¿Pero para qué? ¿Para tenerla guardada en nuestro buró? ¿Para que la escuchemos todos los domingos y después se nos olvide? Pablo le refuerza esta idea inspirado por el Espíritu Santo y le dice, mira, la palabra de Dios toda es útil. No hay una cosa que sea más útil que otra. Las genealogías, aunque nos cueste el trabajo leerlas, ¿sabe que son útiles? ¿Tienen un porqué Dios las dejó ahí? Y mire, dice, es útil para enseñar. Y esta palabra es didascaleia o didascalía, que viene de didáctico, de ahí esa palabra. Ahora, esto es algo que tenemos que aprender. Lo que Pablo quiere decir, o lo que Dios quiere decir, es que la Escritura toda nos provee de las instrucciones para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. La Escritura, toda la Escritura nos da la guía perfecta para que nosotros conozcamos a Dios y respondamos a Él a través de nuestra vida. La Biblia toda es tan práctica, toda es aplicable a nuestra vida. Por eso está viva y es eficaz, porque nos enseña cómo vivir. ¿Sabe por qué tanta gente vive mal? Porque no ha aprendido de las Escrituras. ¿Se acuerda del Salmo 1? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué hacía? Sino que su deleite está en meditar de día y noche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está enseñando la manera correcta de hacer las cosas. La palabra de Dios nos está enseñando a tomar decisiones todos los días, en cualquier momento de nuestra vida. Muchos dicen que la Biblia es el manual del fabricante, el manual de nuestro Dios. Contiene las enseñanzas que todo ser humano necesita para que tenga vida y vida en abundancia. Contiene las enseñanzas de cómo el ser humano puede llegar a la salvación por medio de la fe. ¿Se acuerda que eso le dijo anteriormente a Timoteo? Que la Escritura te puede hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y mire, después Pablo le dice, no solamente es útil para enseñar, sino que también es útil para redarguir. Y esta palabra redarguir es reprender, es decir, para corregir todo lo malo. No solamente tiene algo que le enseña cómo hacer las cosas, sino que cuando las hace mal, adivine qué,
La palabra de Dios está ahí para corregirnos, para redarguirnos, para marcarnos lo que está mal. ¿Se fija cómo Dios es tan sabio? No solamente nos dice lo que está bien, sino también nos dice lo que está mal. Por eso es tan importante, y dice la Escritura, que todos debemos de vernos en la Escritura como a cara descubierta. David oraba, muéstrame aquello que me es oculto. Alguien que quiere agradar a Dios siempre quiere que salga a relucir todo lo malo. ¿Y sabe a través de qué lo hace Dios? A través de su palabra. Su palabra nos está redarguyendo, nos está provocando eso que está mal. Mire Proverbios, capítulo 6, versículo 3. 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Eso sería enseñar. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Tu palabra es la lámpara, sí, pero también es el camino de la reprensión que nos está instruyendo cuando nosotros nos desviamos. Ahora, no solamente eso, sino dice es útil para enseñar, redarguir, corregir. Y esta palabra se refiere a restaurar algo a su estado original. ¿Se da cuenta que Dios siempre a través de la historia ha sido un Dios misericordioso? Que cuando alguien se equivocaba, normalmente lo que trataba era de restaurarlo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No solamente nos muestra cuando nosotros estamos desviados, cuando nuestro pecado, nuestros pensamientos, nuestras emociones están mal, sino que nos ayuda a corregir el camino. Nos hace volver a la senda de justicia, a la senda correcta. Y eso es corregir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice, desechemos todo lo malo y ahora deseemos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, como niños recién nacidos, que es lo que nos enseña a vivir imitando a Cristo. Y mire, lo último, ¿por qué es útil? Dice Pablo, porque nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Y esta palabra es crear y formar a un niño. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí, en mis palabras, yo lo limpiaré y haré que lleve mucho fruto. Lo que hace la palabra de Dios no solamente nos limpia, sino que nos limpia con un propósito, para que nosotros ahora llevemos mucho fruto. No solamente lo regresa a un estado original de cero, sino lo que lo hace, lo impulsa a que ahora usted realice cosas espirituales para toda buena obra. Mire cómo termina diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. ¿Y cuál es la finalidad? El versículo 17 de 2 de Timoteo 3 dice, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Quién es el hombre de Dios? Siempre en el Antiguo Testamento, cuando se hacía referencia a este título, era el título que se le daba a la persona que proclamaba la palabra de Dios.
Lo que hace la Escritura, a través de que es inspirada y es útil, es de que nosotros seamos perfectos como hombres de Dios. Mire, ¿usted conoce un estado mejor que perfecto? ¿Usted cree que necesita algo más alguien que tiene un estado perfecto? ¿Necesitaría alguna profecía de algún charlatán de por ahí que le diga qué tiene que hacer con su vida o que le prometa cosas que Dios va a hacer en su vida? ¿Necesitaría complementar la Escritura? No, ¿verdad? Porque dice que toda la Escritura es inspirada y es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No lo necesita ya. No hay nueva revelación. Hay una sola revelación que nosotros tenemos en la Biblia y que el Espíritu Santo nos muestra, nos ilumina para que nosotros la podamos entender y ahora nosotros nos podamos convertir en ese hombre de Dios. Y la palabra perfecto es completo, capaz, competente. ¿Para qué? Para realizar toda buena obra. Es decir, es como si Pablo estuviera diciendo, la Escritura es tan perfecta que te capacita para cumplir todas las exigencias de la justicia, para que vivas conforme a la imagen del Hijo de Dios. Con esto quiero terminar. Independientemente de si los que están escuchando este mensaje predican, o a lo mejor a usted le toca corregir, o reedificar, o enseñar a otros acerca de Cristo y su reino, tenemos nosotros un recurso suficiente y útil en la palabra de Dios, capaz de moldearnos a tal grado que nos convierte en ejemplos vivos de esa verdad. ¿Se da cuenta? Independientemente de si nos toca realizar cualquiera de esas actividades, de las 4 actividades para la cual es útil la palabra de Dios nos capacita para hacer eso, y no solamente a lo externo, sino a lo interior, para que nosotros seamos el ejemplo de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa. Mi amado, que el Espíritu Santo nos dé la convicción de que tenemos en nuestras manos un tesoro para conocer su salvación y para equiparnos para vivir en ella y para llevar a otros a vivir en esa misma vida. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?